Vamos a comenzar entonces. Hoy a cargo del comodoro Eduardo Ligio Ganiao, comodoro de Marina, veterano de guerra, especializado como aviador de caza naval y ataque, retirado en 2013, profesor de estrategia en posgrado de la Escuela de Guerra Naval, ¿sí? Fue agregado de Defensa Argentina en Corea del Sur, realizó posgrado en Ciencias Políticas, Asuntos Estratégicos e Intereses Marítimos, es coautor del libro La Cuestión Estratégica, Análisis y Conducción. Ha publicado artículos sobre seguridad, defensa, riesgos e intereses marítimos, y la exposición de hoy trata sobre dependencia de la política exterior y la diplomacia argentina respecto a la defensa nacional en la causa Malvinas. Estamos muy contentos, muy agradecidos que hoy esté presente nuevamente y lo escuchamos con todo gusto, Comodoro. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por esta otra oportunidad de comunicarme con este grupo al que creo que ya he visto en su mayoría en los otros encuentros. El tema de hoy, el título, digamos, que le pusimos a la charla de hoy, entiendo que es medio un desafío lo que se suele escuchar, donde, por lo menos lo que yo escucho, que en este país la defensa tiene que seguir a la política exterior. O que inclusive a veces, en algún caso se ha escuchado de algún ministro de defensa que dice al canciller, la defensa está en tus manos. O algún secretario del Ministerio de Defensa relacionado con las relaciones internacionales que dice que la defensa nacional no tiene nada que hacer en la cuestión Malvinas. Entonces, desde una perspectiva, obviamente, de mi parte, que toma como punto de partida la actividad de la defensa que yo he realizado, intuitivamente me revelo frente a esa realidad, sin desconocer que los extremos obviamente no suelen ser lo más favorable ante cualquier postura, conducta, previsión, ¿no? en la vida en general. Pero, en función de lo que acabo de decir, pareciera ser que en este país, contrariamente a lo que suelen hacer las potencias, y sin ir muy lejos a las potencias regionales, nuestro país sería, me parece, un caso de excepción en cuanto a cómo interpretamos las relaciones exteriores, la diplomacia y la defensa nacional. Antes a modo de introducción también, yo voy a hacer un cuentito que no estoy seguro si lo he hecho acá en alguna charla previa, pero quiero apelar al concepto de seguridad, imaginando lo que pasa, por ejemplo, en nuestra casa. La mayoría de los presentes acá, por lo que veo en el fondo, están en vuestras propias casas, y ustedes tendrán algún sistema de seguridad o alguna previsión, o como mínimo algún momento de su tiempo del día para dedicarle al riesgo que le generan, no sé, un posible ladrón en las inmediaciones, en el barrio, en el vecindario. Entonces, tendrán posiblemente una reja en el frente y algunos dispositivos de seguridad puestos en su casa, en las ventanas, en las puertas, como mínimo cerraduras. Entonces, imaginemos que nosotros compramos no sé, llegamos nuevos al barrio, conocemos o no conocemos el vecindario, y decidimos proteger lo que es nuestro. ¿Qué es nuestro? Bueno, la vida, la libertad, los bienes que podamos tener dentro de la casa, la seguridad de nuestra familia. Entonces,
lo primero se me ocurre a mí que podemos pensar en hacer es ponerle una reja para que nadie se acerque dentro de los límites de la propiedad. Entonces, bueno, yo voy a decir, listo, yo cobro 100 pesos al mes, se me ocurre que con una reja de 1 metro alcanza para definir dónde está el límite de mi propiedad y que nadie penetre. Bueno, claro, pasa un poco el tiempo y veo que el vecino de al lado construye una reja de 1,50 m. Miro el del frente, construye una reja de 2 metros. Y mirando en el resto, todos los demás están construyendo una reja que es más alta que la mía. Yo creo que no hay que ser demasiado imaginativo para poder descubrir en qué casa se va a concentrar la atención de un eventual delincuente, ¿no? Y me tendría que fijar en lo que me puede pasar. Asociado a eso, yo puedo decir, bueno, gasté 10 pesos para la reja porque no quería dedicarle más, porque no sé, porque tengo otras prioridades. Pero bueno, pueden entrar en mi casa ahora, entonces, listo, voy a gastar 20 pesos, pero con esos 20 pesos, 5 le pongo rejas a una ventana, 5 le pongo rejas a la otra, y me queda otra ventana sin rejas. Entonces la pregunta que yo debería hacerme es, ¿qué sentido tiene haber gastado 10 pesos en la reja del frente, 10 pesos en las ventanas de mi casa, si me queda es la reja más vulnerable del barrio, la del frente, y me queda una ventana sin proteger? Entonces, eso de que yo gasto lo que quiero en defensa, o diríamos, lo que se me ocurre, tiene o evidencia, ¿no? una deficiencia en el razonamiento, por lo menos en la racionalidad. Puede que yo no quiera porque tengo que atender otras cosas, pero hay algo que está faltando tener en cuenta. O, como mínimo, reflexionar sobre qué riesgo implica y qué sentido tiene haber gastado la otra plata que gasté cuando no me da la seguridad que posiblemente necesite. Así que a partir de esa introducción, vamos a abordar el tema este de la relación que hay entre las relaciones exteriores, la diplomacia y la defensa nacional. Primero, con unos conceptos básicos, vamos a charlar, o sea, yo les pediría que todo lo que ustedes quieran ir hablando, las reflexiones que tengan, no las escriban por chat, si quieren me las levantan la mano o me interrumpen, y lo vamos charlando. Si en algún momento yo veo que se descontrola la charla, bueno, por ahí le voy a pedir que me soporten un poquito, poner un poco de calma si puedo avanzar con el temario y dejamos después las preguntas para el final, pero no creo que sea el caso. Entonces, en el primer tema vamos a ver unos conceptos. En el segundo tema, repasar un poquito de qué significa el problema del Atlántico Sur. En el tercer tema, ¿qué significa la presencia británica? Y en los dos últimos puntos, ¿qué necesita la Argentina? Y unas conclusiones. Así que, yendo a los conceptos básicos, yo quisiera reflexionar sobre que podríamos empezar por una interpretación filosófica de lo que significa la convivencia humana, o entre los estados, entre los distintos actores, ¿no? Entre los distintos seres humanos de esta tierra. Y ahí tenemos una parte de la biblioteca que dice que el hombre es esencialmente bueno, y otra que dice que es esencialmente malo, ¿no? Imaginemos dos personajes, Hobbes y Kant. Entonces, a mí me gusta, no sé, uno puede decir, no, me gusta Kant, no, me gusta Hobbes, porque la verdad, el realismo, y hay que salir de la ingenuidad. Bueno, probablemente si uno vive pensando mal, hasta mismo puede generar situaciones desagradables por el solo hecho de creer que el resto es malo.
Mientras que si uno piensa que es bueno, bueno, estará en una situación desfavorable a la hora de querer cooperar cuando encuentra a alguien que no le interesa estar bien con uno, sino que lograr lo que pretende. Entonces, en función de eso es que la primera cosa que tendríamos que tener en claro es que tenemos las dos bibliotecas representadas en la forma de pensar y la conducta de todos los seres humanos. Tenemos personas que son empáticos con el resto y que no solamente piensan, se ponen en el lugar del resto, sino que actúan considerando a los demás como a un igual, tratando de lograr un equilibrio. Pero hay otros que no, quieren lograr lo que creen que necesitan, o lo que necesitan, al costo que sea, y ahí podemos nosotros ser los perjudicados. El título de la charla relaciona la política exterior con la diplomacia y con la defensa nacional. Yo no sé si acá entre los presentes, me imagino, ¿no? Es altamente probable que haya varios expertos en relaciones exteriores o en política internacional. Sinceramente les pido disculpas porque no lo conozco a la mayoría en realidad. Pero si hablamos de política exterior, podríamos diferenciarlo de la diplomacia, en el sentido de que la política exterior sería un camino elegido por el gran actor que debiéramos entender en este problema que estamos analizando de la cuestión del Atlántico Sur, es la República Argentina. O sea, el protagonista, el punto de vista en el que nos teníamos que parar es la República Argentina. Entonces la política exterior es decir, bueno, ¿qué hace la República Argentina en función de los demás actores con los que interactúa en este mundo, y en este caso particular, en relación a la cuestión de Malvinas? Esa política correspondería, me parece a mí, que sea la resultante de un proceso de decisión que lo podríamos llamar estrategia nacional. La estrategia nacional, contemplada como el proceso de decisión resultante de analizar con qué otros actores yo me relaciono en este mundo y decidir qué hacer en función de las relaciones que tenemos a través de nuestros intereses, de lo que quieren los otros y sobre todo de lo que quiero yo. A instancias de esa estrategia es que surge una política donde lo principal que decido es, o sea, pongo en orden qué es lo que quiero y qué es lo que, qué recursos dispongo, y sobre todo a quién me conviene acercarme para lograr estar mejor. Porque a partir de ahí empiezan a aplicar algunas reacciones, sobre todo en aquellos que quedan afuera de ese equipo con el cual yo pretendo jugar a la bolita. Cuando yo coopero con algunos, genero efecto de sinergia, quiere decir que es altamente probable que el resultado sea superior a la suma de las partes, y aquellos que quedan afuera, pues quedarán librados a sus propios esfuerzos, y en el mejor de los casos, formarán otra coalición tratando de lograr esa misma sinergia que pretendo yo. En síntesis, en el primer paso resultante de una estrategia, yo defino con quién quiero cooperar y con quién de alguna forma, tarde o temprano, voy a competir. Y en el segundo paso, yo defino cómo me voy a relacionar entonces con cada uno de los demás actores, ya sea en la cooperación o en la competencia. Entonces acá yo lo que propongo es, ordenando las ideas, es cualquier actor primero necesita tomar una decisión y lo hace con un proceso de estrategia, tomado como un proceso de toma de decisiones, y de esa estrategia surge la política. No la política del asunto de lo político interno, de quién tiene el poder a nivel interno,
sino de la política como el gran camino que guía después la conducta. En términos generales, estamos hablando ahora de la relación de la República Argentina con los demás actores. Y ese es el concepto, sería el concepto de la política exterior. Esa política exterior va a tener después distintos esfuerzos en función de los recursos disponibles, que son los que realmente constituyen poder. ¿Cuáles son los recursos del poder nacional? Bueno, la diplomacia, ¿no? La capacidad de negociar, la gente experta en conocer las fortalezas y debilidades de uno y ver cómo hace para lograr el mejor resultado en función de las fortalezas y debilidades de los demás. La defensa, que es la capacidad de protección. La economía, que es la experta en incrementar y administrar esos recursos. El capital social, que de alguna forma encierra la mayor fortaleza de un Estado, que está en el pueblo. Esa capacidad humana que es la que puede revertir cualquier debilidad o deficiencia que haya en los recursos naturales, en los recursos materiales. Y que casualmente pareciera ser que es el mayor problema que tenemos los argentinos, ¿no? Con una naturaleza que nos ha dado de todo, pero que nos cuesta encontrar ese camino de superación que estamos esperando desde hace tanto tiempo. Entonces acá, volviendo al tema de la política exterior podría ser el gran camino hacia donde tenemos que dirigirnos en la relación hacia los demás, y la diplomacia, el esfuerzo que hace la organización especialista, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, para transmitir ese mensaje que la Argentina necesita. Un esfuerzo paralelo a la diplomacia es el de la defensa, que lo que hace es proteger a los intereses nacionales de aquellas eventuales apetencias de otros actores, por un lado, o sea, disminuir las vulnerabilidades propias, y por el otro lado, o las dependencias propias también de otros intereses de otros actores, y en segundo lugar, usar la capacidad de aumentar o favorecer, mantener o perjudicar a otros intereses de otros actores para, obviamente, generar ese poder o generar esa dependencia en otros actores que nos atribuye a nosotros el poder que generan, ¿no es cierto? O sea, por un lado, el sistema de defensa nacional lo que hace es evitar dependencias nuestras de otros actores, generando protección a los intereses propios, y por el otro lado, generar dependencias a otros actores como resultado de esa capacidad que tenemos de perjudicarlos, favorecerlos o mantenernos. Entonces, asociado a la idea de poder, yo quiero instalar su contrapartida, la dependencia, y relacionado a todo lo que es el sistema de defensa nacional, esa capacidad que tiene de minimizar las vulnerabilidades y las dependencias propias y de incrementar las vulnerabilidades y dependencias ajenas. Cuando nosotros ponemos juntos a la diplomacia con la defensa nacional, podemos recorrer un camino sinérgico entre ambos esfuerzos a los efectos de orientarnos hacia esa política exterior emanada de una estrategia nacional. Por eso es que el título de esta charla es algo desafiante, porque dice cuál es la dependencia de la política exterior y la diplomacia argentina respecto a la defensa nacional, y yo un poco más adelante voy a aludir a por qué hace falta como mínimo una reacción de
de subsistencia, pensar en la defensa nacional como la antesala de la política exterior. Porque yo no sé con quién me voy a encontrar. En este cuento que hice de las rejas y los delincuentes, yo me puedo querer comunicar con el delincuente, pero ni siquiera lo conozco. Puede ser cualquiera, no sé qué es lo que quiere. Lo primero que yo sé supuestamente es lo que yo quiero, lo que para mí tiene valor. Entonces, antes de apelar a la diplomacia con el delincuente, lo primero que tengo que hacer es protegerme. Antes de querer negociar con el Reino Unido, lo primero que tengo que hacer es generar capacidades de protección de los intereses que están bajo mi control y también de desarrollar protección para esos intereses que pretendo conseguir. Muy bien. Con esto daríamos por terminado el primer tema, que era las ideas básicas. Cuando vamos a la cuestión del Atlántico Sur, lo primero que tenemos que tener en cuenta para desarrollar esa estrategia es cuánto vale el Atlántico Sur. No sé si acá hay alguien que sea de la provincia de Tierra del Fuego, entre los presentes. Fíjense, la provincia de Tierra del Fuego se llama Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mi pregunta sería, ¿por qué no se llama Provincia de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina? Si después vamos a ver el mapa, yo les voy a subir una presentación cortita que tengo ahí, con mapas que probablemente ya recordarán de alguna otra exposición, los que estuvieron. Pero van a ver que si nosotros no tenemos las islas del Atlántico Sur, disminuimos las pretensiones antárticas prácticamente en un 80%, porque los meridianos extremos de las jurisdicciones de las islas del Atlántico Sur constituyen la mayor parte del sector antártico argentino que nosotros reclamamos, que llega en el meridiano 74 oeste a tangentear el límite con Chile. Pero si nosotros bajamos la línea de los extremos de las islas, desde la Sandwich hasta las Malvinas, incluyendo el mar con la zona económica exclusiva de ambos extremos, eso es prácticamente la gran parte del sector antártico argentino. O sea que nosotros no podemos hablar de Antártida si antes no atendemos el problema de la cuestión de las islas del Atlántico Sur. Es el primer gran asunto que me parece que los argentinos tendríamos que convenir. Y fíjense que es tan grave el problema que hasta le esquivamos el bulto, ¿no?, a hablar de cómo enfrentamos el problema del Atlántico Sur. Y en el común de la gente está más instalado hablar del problema antártico que del problema de Malvinas. Inclusive es en la escuela. Se la dejo picando. Puede que yo tenga una perspectiva sesgada, ¿no?, o mi percepción sea distinta de la de ustedes o de la de alguno de ustedes, pero los quiero dejar pensando con eso. Básicamente con la precedencia que tiene el problema del Atlántico Sur frente a la problemática de la Antártida. Ni qué hablar teniendo en cuenta el factor tiempo, porque el problema, la usurpación, la ocupación ilegal británica es ya, es desde 1833. En el problema de la Antártida, el problema será, porque nosotros hemos decidido voluntariamente ponerle un paraguas de soberanía a instancias del Tratado Antártico. Un Tratado Antártico que no sabemos cuándo cambiará las reglas de juego, pero que, en función de lo que dice el artículo 12 del Tratado Antártico, podría ser en cualquier momento. Y ahí, imaginémonos qué es lo que puede pasar, teniendo en cuenta que de los 7 reclamantes de soberanía, 6, por distintos motivos, son socios.
obviamente no escapará a ustedes quién es el menos socio del resto, ¿no? Cuando digo socios, me estoy refiriendo a los que son de la corona británica, más los que son de la OTAN, como el caso de Francia y de Noruega. ¿No? En el caso de Noruega, sabiendo que históricamente ha habido una gran afinidad entre la corona noruega y la corona británica. Muy bien. Nosotros tenemos unas ventajas en el Atlántico Sur respecto del Reino Unido, ¿no? Ellos tienen poder, han sido hegemónicos por largo tiempo, pero bueno, están lejos. Nosotros estamos desde Río Gallegos hasta Puerto Argentino, hay unas 400 millas náuticas. A las Georgias hay 1200 millas náuticas. A las Islas Sandwich hay 1600 millas náuticas. Y más de uno de ustedes puede haberme escuchado decir, ¿por qué no es lo mismo comprar para la defensa nacional un avión coreano FA-50, como estuvimos a punto de hacer, o un MiG-29 o un MiG-35 ruso, o un Sukhoi 35, un Sukhoi 30, prácticamente el mismo avión actualizado? Pues en el caso del MiG y del Sukhoi, no es lo mismo decirle al Reino Unido, llego hasta las Malvinas, que decirle al Reino Unido, llego hasta las Sandwich con reprovisionamiento en vuelo, porque ese es el radio de acción del avión Sukhoi 35. 1600 millas náuticas de radio de acción. Puedo ir y volver, ¿no? Con todo tipo de armamento. Entonces, cuando los señores diplomáticos se sientan o piden audiencia al Reino Unido para hablemos de Malvinas, una cosa está decirle cuando no tengo nada para preocuparlo, o sea, como diríamos los truqueros con un 4 de copas, y lo otro está en tener unas de espada, o mínimo unas de basto, porque quiere decir que si me llega a decir truco, o si yo le digo truco, tengo altas probabilidades de ganar, o como mínimo lo voy a preocupar. Va a tener que pensar cómo va a mover las cartas. La gran ventaja que tenemos nosotros es la de la distancia, ¿no? Las 400 millas náuticas, si bien en Malvinas fue un factor que no alcanzó, y el factor humano tampoco, bueno, será cuestión de seguir pensando y ver cómo nosotros podemos invitar al Reino Unido a negociar aquello que no quiere. Esto es parte del punto 3 que les dije, hablar del Reino Unido. Pero vamos al punto 3 directo. El Reino Unido no quiere negociar. Nos queda ver por qué no quiere negociar. No quiere negociar porque están 2.600.000 kilómetros cuadrados de superficie con sus recursos naturales en juego, y toda la proyección a la Antártida, que son 3.800.000 kilómetros cuadrados, incluyendo 1 millón de tierra, y el control de los pasajes australes entre el Atlántico y el Pacífico, entre el Atlántico y el Índico, la comunicación entre Sudamérica y la península antártica, entre los cuales hay 1.000 kilómetros de distancia, y obviamente el apoyo logístico de toda una actividad que hay entre las Islas Malvinas y Gran Bretaña, y entre las Islas Malvinas y la Antártida, ¿no? Donde hay 2 bases y 3 centros de investigación que necesitan un apoyo logístico, que ya con transporte aéreo
y de buques está cómodamente satisfecho. Obviamente, ya a nadie escapará a esta altura de los acá presentes que el Reino Unido ha empezado ya a mejorar sus capacidades logísticas, tanto en puerto argentino, Stanley, como en Bahía Agradable. Cuando analizamos estos asuntos de todos los problemas en realidad del ser humano, en una misma situación, que puede estar centrada, por ejemplo, en este caso de la cuestión Malvinas, tenemos tres problemas principales, o sea, tres perspectivas del problema. Tenemos la perspectiva técnica, ¿no? de conocer lo que se puede tocar, lo que se puede medir. Un problema estructurado donde yo puedo conocer todos los datos y hacer con una cuenta, sacar cuál es el resultado matemático del problema, que me da la idea del resultado óptimo, del problema estructurado. Todo eso se sustenta en información, diríamos, técnica. ¿Cuántos kilómetros cuadrados? ¿Qué tipo de suelo? ¿A qué distancia está de tal lugar? ¿Qué medios materiales existen? ¿Cuánta población hay? Todos los datos duros de la cuestión que relaciona a las islas del Atlántico Sur con nosotros. Todos esos datos duros que nos permitan a nosotros valorar adecuadamente el problema. Después está la perspectiva de toda aquella información donde no hay certeza, pero sí la incertidumbre es menor, porque me permite a mí elaborar probabilidades. ¿Cuán probable es que el Reino Unido, en el caso de yo querer recuperar las Malvinas nuevamente, vuelva a hacer lo que hizo? Y bueno, yo lo puedo inferir. Ya tengo un hecho pasado que me lo indicó. Ya sé que en este momento tiene los 2 portaaviones más grandes de la historia, con los mejores aviones más actualizados de la Tierra. ¿Para qué los hizo? Bueno, es evidente que tiene una proyección global, ya conocida, estando en este momento el portaaviones Queen Elizabeth en el Asia-Pacífico, en el mar del sur de la China, paseando por Japón y Corea. Bueno, realmente las Malvinas y la Antártida están a mitad de camino. Es solamente que decidan, tienen la capacidad. El gran problema nuestro que tenemos que entender es que una cosa es tener la capacidad y desear algo, y la otra es desear algo y no tener la capacidad. El gran problema argentino, estar lleno de aspiraciones sin tener recursos, que es en definitiva la esencia del poder nacional. Los recursos son la esencia del poder. Y bueno, nos tiene que hacer reflexionar. Necesitamos poder económico, necesitamos trabajo, necesitamos conocimiento, necesitamos orden, necesitamos seguridad, necesitamos competencia profesional para negociar, necesitamos menos corrupción, necesitamos gente educada, necesitamos gente que tenga ganas de trabajar, gente que tenga aspiraciones, gente que quiera progresar, gente que busque la excelencia. Todo eso es poder. Lo contrario es decadencia. Creo yo que para comentar lo que estoy diciendo no hace falta ser muy inteligente. El tema es que estemos dispuestos a poner manos a la obra. Las jurisdicciones de Malvinas y Georgias y Sandwich suman nada más que 15.000 kilómetros cuadrados. Menos de 15.000 kilómetros cuadrados, son 12.000. El resto, la suma de las Georgias y las Sandwich. Si comparamos las islas con el mar al que le da sustento jurisdiccional, no guarda proporción.
Pero tenemos que saber, como ya les comenté, que en el caso de las islas son 2.600.000 kilómetros cuadrados. Si nosotros incluimos el agua, que es la zona económica exclusiva, que sería 1.800.000 kilómetros cuadrados, y le extendemos los derechos sobre la plataforma continental hasta los 2.600.000 kilómetros cuadrados, o sea, hasta las 300, de las 200 millas náuticas, las 350 millas náuticas. ¿Qué hechos históricos tenemos en cuenta? Bueno, podemos tener en cuenta, bueno, la ocupación de 1833, que fue por la fuerza. La guerra de Malvinas, que fue por la fuerza. El desarrollo militar británico actual, que no tiene otro propósito que apoyar la política exterior o imponer por la fuerza. O sea que, sencillamente, que nuestra política exterior en el caso Malvinas pretenda abstraerse de lo que es defensa nacional, me parece a mí que es una inconsistencia total. No digo porque vayamos a hacer otra guerra, pero sí para generar esa capacidad de perjudicar, mantener o apoyar o favorecer los intereses británicos en el Atlántico Sur y la Antártida. El tercer tipo de problemas, a ese, diríamos, probabilístico, ese técnico, matemático, que era el primero, el segundo, que era el probabilístico, es el problema no estructurable de las relaciones de los seres humanos, que me tiene que llevar a mí el esfuerzo de saber perfectamente qué es lo que quieren los británicos. Los británicos se quieren quedar con eso, no quieren renunciar, eso lo tengo que tener perfectamente claro. Yo no sé si hay acá algún experto que se dedique a las relaciones exteriores, pero hay muchos diplomáticos que dicen, no, con Malvinas nosotros arruinamos la cooperación y la devolución del Reino Unido de las Malvinas a la Argentina. Yo digo, no hay ningún indicio, todo lo que hay es dicho, supuestamente un ofrecimiento o algún ofrecimiento británico de devolvernos o negociar a futuro, pero no hay ninguna prueba de que eso se hubiera dado. Todo es una inferencia en nuestro deseo de que las islas nos sean devueltas al mínimo costos y sin tener que disputarlas. Esa es mi interpretación. Entonces, yo lo que digo es, o sea, es tiempo de que nosotros cambiemos algo para lograr un resultado distinto. Y me parece a mí que tenemos que abocar todos los recursos disponibles, sobre todo la educación, como esto que, no sé, lo que estamos charlando acá, no porque yo esté educando, sino porque estamos reflexionando, estamos charlando y pensando juntos. El desarrollo de los recursos nacionales para ser un país poderoso, no para que los, o sea, para que los isleños, la protección de los intereses de los isleños que dice la Constitución Nacional, no sea un cuidado que tenemos que tener, sino administrar cómo abrimos la puerta al deseo de los isleños de ser argentinos. Eso es lo que tiene que estar, me parece a mí, en nuestra mente. Y para que quieran ser argentinos, entre otras cosas, tienen que ver un país que tiene la defensa nacional necesaria para darles la protección que ellos necesitan, eventualmente si el Reino Unido tiene que abandonarlos. Imaginemos una confrontación mundial entre Occidente y Oriente, es decir, entre el Reino Unido y Estados Unidos y sus aliados, contra Rusia y China, más quienes adhieran a ellos, ¿no? Que no va a ser con cañitas voladoras, va a ser con un problema nuclear. Y obviamente que ya está iniciado económicamente, con la pandemia global que tenemos ahora, y seguramente, obviamente, no seguramente, obviamente en todos los campos de la política internacional, del desarrollo tecnológico, del capital social de cada Estado. Si alguien tiene la oportunidad de ir a China, o ha estado en China, sugiero que vaya nuevamente ahora y vea cómo uno se queda quieto y ve cómo crece China, ¿no?
cómo los chinos empiezan a ser limpios. Espero que nadie se enoje por esto que digo, si hay algún relacionado acá, pero estuve yo en China y vi mucha gente limpiando y había suciedad en el piso. ¿Por qué digo esto? Porque lo puedo comparar con Japón. En Japón no hay gente limpiando y no hay basura en el piso. Eso es poder nacional, porque la gente entiende que no tiene que tirar ni un papelito al piso. Bueno, China está en eso. Ya pasó por eso también Corea del Sur. En este problema, tercer problema, que era el problema estratégico, el problema dialéctico, está el gran problema de los mensajes. Yo tengo que tener claro qué es lo que quiero, tengo que saber lo que quiere el otro y tengo que transmitir mensajes. La defensa nacional, el sistema de defensa, un buque, un avión Sukhoi 35 o un MiG 35 o un FA-50 o un Tucano o un Cessna 150 transmite un mensaje. Una cosa no es lo mismo que la otra. Poner una reja no es lo mismo que poner dos rejas. Poner una reja de 1 metro no es lo mismo que poner otra reja de 2 metros. Implica una intención, implica una determinación, implica una dedicación de recursos y de esfuerzo, que el otro lo ve. O sea, no es lo mismo una cosa que la otra. Y obviamente en este país tenemos que empezar a entender qué significa la defensa nacional. Se hizo el primer ciclo de planeamiento de la defensa nacional, que terminó allá por el año 2011. Bueno, reconocía una situación de capacidades paupérrima, reconocía un riesgo a los intereses vitales argentinos tremendo. En función de esa situación, definió como política de defensa expresada en el Plan de Capacidades Militares y en el Libro Blanco de la Defensa Nacional 2010, que iba a dedicar el 1,5% del PBI a la defensa nacional. Al cabo de 11 años, 10 años, digamos de 2011 a 2021, tenemos en proporciones de esfuerzo nacional el presupuesto de defensa más bajo de la historia conocida. No llega hoy día al 7% del PBI. Un PBI, por demás, deteriorado como resultado de la pérdida de valor del peso argentino y de la capacidad de producción, obviamente limitada por toda la situación de producción nacional por la pandemia, y al mismo tiempo por el porcentaje de ese esfuerzo que es dedicado a la defensa nacional. Se suma todo. En el año 2009, el presupuesto de defensa era aproximadamente 3.000 millones de dólares. Al cabo de 10 años, cuando todo sube, imaginemos una inflación promedio en dólares del 4% anual, estamos al cabo de 10 años, tendríamos que estar hablando de un 40% en dólares, 30-40% en dólares, estamos en aproximadamente 2.000 y algo de millones de dólares dedicados a la defensa nacional. O sea, imaginemos el deterioro que eso significa. En este ámbito de la estrategia y de la dialéctica hay riesgos estratégicos. Y yo acá estoy mezclando una idea de probabilidad asociada al riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un daño, con el impacto que me provoca, con un problema estratégico que es eminentemente dialéctico. Pero dentro de esa dialéctica, de esa interactuación, hay probabilidades de perjuicios o beneficios que son indiscutibles, ¿no? Si yo no tengo conocimiento, si no sé lo que pasa, no puedo saber lo que el otro quiere y apenas podré saber lo que yo quiero. Un ejemplo, ¿cuánto valen los intereses marítimos argentinos?
Nadie lo sabe en este país. Nadie sabe cuánto valen los usos y recursos del mar en este país. Entre otras cosas, porque falta alguien que concentre la atención en eso. En otra medida, porque hay gran corrupción en todo lo que es las cuestiones del mar. Y en la mayor medida, porque hay falta de conciencia marítima nacional que nos lleve a enfocarnos en ese asunto y usarlo como un recurso importante de los argentinos. Hay un problema de percepciones, sobre todo porque yo no sé bien qué es lo que quiere el otro, porque no puedo estar en su mente. Entonces yo lo puedo imaginar que está cooperando, puedo creerme yo en 180 y pico de años de historia que el Reino Unido estuvo a punto de darme las islas, pero puedo estarme equivocando. Mientras el otro me entretenía, yo con ingenuidad creía que estábamos cooperando y que íbamos a ser grandes amigos, pero por el otro lado, el otro estaba ganando tiempo, asentando las bases militares, económicas, sociales, de ciudadanos británicos en Malvinas, para consolidar su soberanía en el lugar. Así que tenemos un problema de congruencia. En los momentos que yo más quiero cooperar, es cuando más necesito la defensa nacional para prevenir las reacciones del otro actor, que en lugar de cooperar puede querer competir. Ese as de espada del que hablábamos anteriormente. Ni qué hablar que a la hora de yo mostrarle no sé, un 3 de oro, el otro me dice, no, vos tenés un 3 de oro, yo tengo unas de espada, esto no se soluciona así, quiero retruco. Y yo con el 3 de oro me tengo que ir al mazo, y ya perdí 2 puntos. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando yo estoy disputando algo tan valioso, tengo que pensar muy bien lo que hago, pero tengo que poner esfuerzo en querer y tomar las medidas para lograr lo que quiero, porque si no el otro me corre hasta con una mentira eventualmente. ¿Qué problemas y qué oportunidades tenemos hoy día? Bueno, la disputa de hegemonía mundial entre Oriente y Occidente no es una pavada. Quizás el tiempo pueda hacer cosas que nosotros no podemos, pero tenemos que estar preparados. Con un 4 de copas no voy a estar preparado. Lo otro que va a pasar, que ya está pasando, que todos sabrán, o como mínimo estamos cansados de que nos estén bombardeando desde el Reino Unido, sobre todo con el problema de la producción o la limitación de los gases de efecto invernadero para disminuir el cambio climático, el calentamiento global. Bueno, es evidente que la geografía se está transformando y aparentemente a pasos agigantados. Pero eso tiene algo a favor. La Patagonia se volverá verde, la llanura se volverá amarilla, y donde hay agua habrá desierto. Y la Antártida se descongelará. Ahora, imaginemos eso. Imaginemos por qué el Reino Unido quiere las Malvinas y por qué va a ser difícil que se quiera bajar de nuestra Antártida. Esos son los dos grandes desafíos que tenemos en el presente, donde la defensa nacional y la política exterior y la diplomacia tienen que trabajar juntos. Y no hay una prioridad de uno sobre el otro. La política exterior sí tiene que estar en un nivel superior de lo que es la diplomacia y la defensa nacional. Ahora, hablemos de los británicos en Malvinas. ¿Cuántos argentinos están preocupados por la amenaza que significa los 4 aviones Eurofighters, la capacidad antisubmarina del avión que tienen desplegado Airbus, los 2 Airbus que tienen en Malvinas, el submarino nuclear que seguro está en las inmediaciones, pero no se ve obviamente,
la capacidad del destructor que viene de vez en cuando, la capacidad de los chilenos apoyando, que son la mejor defensa del Reino Unido en el Atlántico, la capacidad de la OTAN, la capacidad del resto de las fuerzas militares británicas, de todas sus fuerzas armadas, que la constituyen serían, según algún índice, en la séptima fuerza armada más capaz del mundo. La pregunta es, ¿cuántos argentinos estamos preocupados por la capacidad que tiene el Reino Unido de abrir o cerrar la canilla del perjuicio que nos puede provocar? Pareciera que ninguno a la hora de tomar medidas de defensa nacional. Ni siquiera podemos contener a esos 4 Eurofighters. No tenemos capacidad antisubmarina. No tenemos capacidad de antiminado. O sea, nos pueden tirar un cajón de manzanas con piedras en la entrada del Río de la Plata o de la base naval de Puerto Belgrano, que no tenemos cómo investigar qué es lo que nos tiraron, que puede tener una mina que explota cuando queremos entrar a los archivos. Muy bien, ¿qué necesita la República Argentina? Cuarto punto y ya vamos terminando. Necesita una estrategia nacional. La estrategia nacional no es de la diplomacia. La estrategia nacional no debe ser del Ministerio de Relaciones Exteriores. La estrategia de Malvinas no debe ser de la Secretaría de Malvinas y Atlántico Sur, cuyo titular es el señor nacional, es de la jefatura, responsabilidad de la jefatura de gabinete de ministros, que es el ente coordinador de todos los esfuerzos nacionales para generar ese poder y esa sinergia que necesitamos. La estrategia dirigida al problema del Atlántico Sur tiene que estar en ese nivel. Y lo que está haciendo falta, ¿qué necesita la Argentina? Mi propuesta es, hace falta un ministerio de Malvinas, no una secretaría que dependa de Cancillería. En Corea, creo que esto también lo he dicho acá, se creó un ministerio de unificación para hacerle saber a Corea del Norte, sobre todo a los coreanos del sur y al resto del mundo, que Corea del Sur quería una Corea unificada. Crearon el Ministerio de Unificación, así se llama. Pareciera que los argentinos, el problema que tenemos en el Atlántico Sur no es suficientemente importante porque tan solo creamos una secretaría dependiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La estrategia nacional tiene que estar sustentada en los recursos nacionales. O sea que nos tenemos que dedicar a fabricar recursos. No con subsidios. No con subsidios. Si nosotros dedicamos cierto mayor esfuerzo a la defensa nacional, esa capacidad de industria de la defensa, esa capacidad educadora que también tiene la defensa nacional, se va a multiplicar a la hora de generar, de constituir un recurso que favorezca el poder nacional. La pregunta es, ¿qué poder fabrica o multiplica un subsidio? No hablemos de la corrupción. ¿Qué poder nacional favorece o es favorecido con la corrupción? Favorece un bolsillo, pero no el bien común. ¿Qué poder nacional favorece la falta de una educación sustentada en el esfuerzo, en el conocimiento, en la investigación, en la creatividad, en el trabajo, en los valores, en la confianza, en la verdad, en la lealtad? Ya hablé de la sinergia, tenemos que generar sinergia. Eso necesita, ¿qué necesita?
liderazgo, necesita orden. No puede haber sinergia si no hay orden. Aparecen huecos que nadie cubre, aparecen interferencias mutuas. La defensa nacional, ¿qué aporte puede hacer? La defensa nacional puede hacer, más allá de las misiones subsidiarias a las que no voy a dedicar atención, tiene 3 funciones esenciales para generar poder nacional. La primera es directamente la que todo el mundo conoce, que es la de proteger los intereses nacionales, o sea, las cosas que tenemos y que puede apetecer otro. O sea, la función directamente de protección respecto de actores externos. El segundo rol, tan o más importante que el anterior, es una con la cual los argentinos tenemos serios problemas, entendibles por la historia, pero que tenemos que contemplar y hablar. Es el problema de la seguridad interior. Es el último recurso de la política para mantener ordenado y cohesionado el país que tenemos. Obviamente con todos los recursos legales que existen y la responsabilidad que implica para el poder político, para el gobierno de turno, aplicar lo que está escrito. Problema la aplicación, con la cual hemos tenido serios problemas. Porque algunos se han atrevido a aplicarlo y después no se ha hecho responsable. Y otros no han querido aplicarlo para no hacerse responsable. Y la tercera contribución de la defensa nacional es el apoyo a la diplomacia, el apoyo a la negociación, con esa capacidad que tenemos de afectar los intereses de los demás actores que ya estuve comentando, tanto para favorecerlos en una cooperación, como para mantenerlos en una neutralidad, o para perjudicarlos en una competencia cuando no reaccionan en forma favorable a nuestros intereses. Bueno, ¿por dónde empezamos? De todo eso que estoy mencionando. Liderazgo. Liderazgo. ¿El liderazgo cómo empieza? Y bueno, con una estrategia mostrando determinación. La determinación no se muestra con el 0,7% del PBI para la defensa nacional. Con el ejemplo y con una guía que ordene, ¿no? Que nos ponga a todos a trabajar en función de algo. En este caso, recuperar las Malvinas. ¿Cuándo? Bueno, vemos cuándo. Pero pongamos el norte. Pero hay que ejemplo. Tenemos que marcarle, el liderazgo le tiene que marcar al oponente que está en el blanco. Está en el blanco. Ese blanco le sirve al oponente para que piense mejor lo que hace, para que nos tenga en cuenta, para que nos valore. Nos favorece a nosotros porque nos da autoestima, nos da claridad, nos da concentración de objetivo, o sea, nos permite concentrarnos para usar el esfuerzo en una sola dirección, ¿no? Está el dicho ese de Séneca que dice, ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va, y obviamente aplica lo contrario. Y obviamente dentro de esa determinación y de esa unidad de objetivos participa la educación, ¿no? La educación en todos los campos, que ya comenté. Entre otras cosas, la educación en defensa nacional. Tenemos que enseñar defensa nacional en todos los niveles educativos y en todos los ámbitos educativos de la República Argentina. Se acabó la conscripción, por lo que veo acá, no sé, un 40% hizo la colimba. El resto no lo hizo. ¿Cómo puede querer a las Fuerzas Armadas alguien que no hizo la conscripción? Y yo haría una pregunta a los que hicieron la conscripción, no lo voy a hacer, pero si alguien hizo la conscripción, le preguntaría si reniega de haberla hecho.
obviamente habrá opiniones distintas, pero a la hora de evaluar los beneficios y costos, creo que nos hemos perdido en alguna parte. Nadie dice que no había que mejorarlo. No. Pero tiene eso una utilidad, sobre todo a la hora de mirar lo que estamos teniendo en cuanto a lo que percibo yo como una anomia general y una pérdida de patriotismo, y ni qué hablar ahora donde medio mundo se quiere del país. Hay que cumplir los planes. ¿Por dónde empezamos? Hicimos un plan donde decíamos que el riesgo era altísimo, que las capacidades eran mínimas. Dijimos lo que había que hacer. Pasaron 10 años y no hicimos nada. Pero hecho por el gobierno nacional. Y pasó una administración que tuvo 3 periodos para hacerlo funcionar, y una oposición que, habiéndose dado cuenta de eso, pudo haber hecho lo que no hizo la anterior, y estamos en esta situación. Bueno. Y bueno, obviamente, el tema del trabajo, el orden, y dentro del orden, un párrafo muy especial, no sé cuántos abogados habrá acá presentes, para la justicia. No hay orden y no puede haber patriotismo en un país donde los ciudadanos no sienten que hay justicia y donde ven predomina la corrupción. Muy bien, conclusiones. Y no va. La diplomacia sola en la cuestión Malvinas no va. La defensa nacional debe ser la primera reacción frente al problema que tenemos. Obviamente acompañada de todo lo demás. Un sistema de defensa nacional que está compuesto, como dice el artículo 9 de la Ley de Defensa Nacional, desde el presidente, el Congreso de la Nación con las 2 comisiones de defensa, la responsabilidad mayúscula que tiene en particular el Senado en todo lo que es equipamiento militar y distribución del instrumento militar. Obviamente, la responsabilidad del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no asume ni uno de los presidentes que hemos tenido. Lo digo ni uno, es ni uno, porque si no, no estaríamos como estamos. Y obviamente el inciso H de ese artículo 9, que dice cómo está compuesto el sistema de defensa nacional, que somos todos los presentes acá, porque dice el pueblo de la nación argentina, parte del sistema de defensa nacional. Hace falta una estrategia, como ya dijimos, hace falta organizarnos, hace falta orden, hace falta contemplar los riesgos estratégicos y no ser ingenuos, no creer que el mundo es de paz, amor y flores, porque eso no existe, como mínimo está en la mitad de la biblioteca que todos debemos conocer, no que leemos nada más que lo que más nos gusta. Y dentro de esa actividad que tenemos que desarrollar, tendríamos que dedicarle un aspecto muy importante a lo que es la inteligencia en todos los órdenes, tanto para conocer lo que valen las cosas nuestras que no tenemos en poder propio, como para conocer realmente las fortalezas y debilidades del otro gran actor, y obviamente hasta para conocer lo que vale lo nuestro, que todavía no lo sabemos. Y por último, las 3 funciones de las Fuerzas Armadas, como dije, que es la protección, la seguridad interior y el apoyo a la política exterior. Quedo atento por si fui confuso con algún tema o hay algo que quieran aclarar. Y ya muchas gracias por la atención, como siempre. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Antes de comenzar con las preguntas,
reflexiones de los compañeros, toca mencionar de que esta es una actividad que hacemos juntos. La Escuela de Formación Política de Resurgir y la Escuela de Formación Política del G21. Están acá presentes, por lo que veo, los dos directores, que son Roberto Magliano y Gabriel Fernández Gasalla. Estamos haciendo esta actividad del agosto malvinero en forma conjunto, y seguramente seguiremos haciendo actividades ligadas a estos temas en el futuro. Bueno, como usted nos autorizó y usted maneja en eso, que los compañeros pregunten nomás. Abrimos el micrófono. Al tiempo que digamos, quedan abiertas las preguntas, a mí me encantaría escuchar los aportes, ¿no?, de otras personas, sobre todo si hay opiniones discrepantes, ¿no? Porque eso habilita al diálogo, ¿no? Bueno, ¿quién se anima? Porque Roberto, después adelante. no podemos pararlo, ¿no? Pero Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. Me pareció muy interesante lo que dijo el Comodoro Ganó, pero es interesante también, o es importante también, entender algunas cuestiones de lo que entiendo yo, está pasando en el mundo, y sobre todo desde el punto de vista de la cultura o de la cosmovisión, y sobre todo de lo que está pasando en la República Argentina. Por ejemplo, yo haría un par de aclaraciones. Me parece que la situación de Malvinas, yo entiendo lo que dijo el Comodoro Ganó respecto de crear un ministerio, pero tenemos que tener presente, a diferencia del tema de Corea, que entre Corea del Sur y Corea del Norte, no existe ninguna diferencia cultural, ni siquiera étnica. Las dos Coreas es la misma Corea donde se habla el mismo idioma, y que por diversas circunstancias políticas en un momento determinado se dividieron. Solo tienen un problema, me parece, que es, digamos, la cosmovisión que siguen cada uno. Uno está influenciado por la cosmovisión traída, de alguna manera, del marxismo o del maoísmo, y otra, que es la Corea del Sur, está influenciada por dos cuestiones fundamentales. No nos olvidemos que Corea del Sur es un país católico, es el único país católico del Oriente. Pero está influenciado por dos ideas fundamentales: las ideas del liberalismo o del libre mercado, si cabe así, y eventualmente la influencia de los movimientos evangélicos, que son muy fuertes desde los tiempos de la ocupación. ¿Para qué los une? Los une la vieja tradición confuciana, las viejas tradiciones ancestrales los unifican, además de unificar el idioma. Entonces, es realmente, además son dos países, es realmente propio hablar de una unificación, porque estamos hablando de un mismo país, y estamos hablando más que un mismo país, una misma etnia que habla un mismo idioma. En el tema Malvinas, digo esto para pensar, digamos, las circunstancias, ¿no?, de cómo tratar la cuestión, por lo que se viene, por lo que se puede venir. Yo esto lo voy a tratar cuando tenga el gusto de hacer mi charla sobre el tema geocultural, digamos, ¿no? Lo voy a ampliar. Pero, en verdad, el tema Malvinas me parece, yo no soy un especialista en relaciones internacionales, pero no es un problema de unificación. ¿Se entiende? No es que nosotros de alguna manera procuramos la unificación de dos países. No hay dos países a unificar. Pero tenemos una diferencia respecto de Corea, que estamos hablando que el pueblo nativo de Malvinas habla inglés y está educado en las concepciones inglesas, a diferencia de nosotros. Entonces, ¿cómo? Está muy bien el planteo de cómo nosotros, porque el problema sería, ¿cuál sería el desafío? ¿Cómo argentinizar a una población que tiene una mentalidad y una educación totalmente distinta? Tal vez no tan distinta como creamos, pero que la tiene, está pensando en otro registro. Primero, me parece que habría que determinar en qué registro piensa, se educa, se formó el pueblo de Malvinas.
para lograr esa argentinización. Ahora tenemos otro problema, que yo lo voy a tirar acá, lo dejo y lo vemos cuando nos toque hablar. Hay un problema que tenemos que tratar de evitar, porque también señaló muy bien el tema, el Comodoro señaló el tema del patriotismo. Yo en particular sí disiento de que yo puedo fomentar el patriotismo sin necesidad de tener una conscripción obligatoria. Yo creo que el tema de la conscripción no es necesariamente una circunstancia para, digamos, alimentar la mentalidad patriótica de un pueblo. Pero es discutible, es discutible. Nosotros podemos enfrentarnos con otro problema. Sí, el problema del patriotismo, porque evidentemente lo que nos falta a nuestro país es alimentar el espíritu patriótico. Ahora, ¿qué se hace en el mundo? En el mundo se hace todo lo contrario, o por lo menos hay una tendencia contraria, que yo algo creo que mencioné alguna vez, que es la idea de alimentar la idea de la ciudadanía cosmopolita. Ustedes conocen a una autora que se llama Martha Nussbaum, a la que yo cito permanentemente, que ha escrito un libro clave que se llama Los límites del patriotismo. Imagínense, en los Estados Unidos, hablar de los límites del patriotismo tiene una connotación muy particular. El pueblo norteamericano es un pueblo patriota. ¿Por qué? Porque lo que se intenta de alguna manera es crear una idea de cosmopolitismo. ¿Qué significa una idea de cosmopolitismo? Todos somos ciudadanos de todo, todos somos ciudadanos del mundo. Esto se hace en España también, que se llama ética cosmopolita. Lo hace Cortina Orts. Y ligan la idea de cosmopolitismo a la idea de la relación con la presencia multinacional de empresas, es decir, de empresas multinacionales. Es una ética y es un pensamiento vinculado con la acción de las empresas multinacionales. Lo dejo ahí, digamos. La pregunta es justamente qué significa patriotismo y qué de alguna manera significaría pensar en el patriotismo. En un patriotismo, digamos, del siglo XXI. Pero nos encontramos con otro problema. Digo dos cositas más y dejo al resto de los compañeros. Un problema que hay que pensarlo, que ya lo vamos a tratar cuando tenga el gusto de hablar, que es el tema de la posibilidad, que Argentina no llegó todavía, pero es una posibilidad que conviene ir pensando, si se les ocurriría, si ocurriría en la República Argentina, plantear una reforma constitucional tratando de crear un Estado plurinacional. Esto ya pasó en Bolivia, esto está pasando en Chile, el otro día me comentaban Ecuador, que quedó medio ahí, pero no estamos muy lejos de que se plantee en la República Argentina que Argentina es un país plurinacional. Entonces yo me pregunto y los acompaño, digamos, en la pregunta. Porque, ¿qué es un país plurinacional? Una reforma plurinacional de una constitución supone que citar a todas las naciones, en términos correctos, naciones, a constituirla, a elaborar, a redactar esta constitución, donde esté presente los intereses de cada nación, pero no nación en el sentido de nación del Estado Nacional, sino en el sentido de nación étnica. La pregunta es, tendríamos que citar a los kelpers también a sentarse como nación o Estado, o dentro del Estado plurinacional, como una nación étnica, también sentarse a la redacción de esa constitución. No los podemos dejar afuera. Esto pasa en Chile. En Chile se juntaron, las naciones que juntaron son 10. Una de las que juntaron, ¿cuál fue? La nación Rapa Nui. ¿Qué es la nación Rapa Nui? La isla de Pascua. La isla de Pascua es chilena. Está, creo, a 3.000, 4.000 kilómetros de distancia. Es una vieja población papúa, oceánica. Le asentaron también a integrar la reforma constitucional. Ahora,
Los Kelper. ¿Qué hacemos con los Kelper? ¿Es un Estado plurinacional? ¿Es una nación étnico dentro de una nación? ¿Sí? ¿No? Es un planteo. ¿Esto a qué voy? Yo no quiero esto convertirlo en una ciencia ficción, pero no está tan lejos de una ciencia ficción. Es decir, que el planteo al mismo tiempo, como señalaba el Comodoro, del tema del patriotismo, también supone también la defensa o el replanteo o tener en cuenta el estatuto, digamos, del Estado Nacional, de lo que se llama Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional que todos conocemos, que a mi entender es donde está planteado generalmente el planteo de la defensa y el planteo de la estrategia política general, se puede modificar si nosotros corremos esta situación. Es decir, la posibilidad de que se plantee un Estado plurinacional y no un Estado unificado nacional. Un Estado nacional como nosotros lo conocemos, donde el planteo del patriotismo se modifica o se modificaría. Esto parece que no tiene... Porque, a mi entender, no hay que caer en esto. Porque si yo, no solamente en este caso, ¿no? El caso Malvinas a veces es el más nítido porque tenemos un conflicto. Pero me parece que tenemos que estar prevenidos o evitar que de alguna manera esta situación también se introduzca, porque si los Kelper quedan afuera, se terminó el problema. Porque con el Kelper tenemos que hacer algo si vamos hacia un camino de Estado plurinacional. Y es de alguna manera introducirlos. Yo no sé si puede ser favorable o no, pero ojo de que si esto se plantea, nosotros tenemos una nación étnica, por llamarlo así, que es de origen británico, que hay que sentarla a la mesa de negociación, eventualmente. A lo mejor no llegamos a eso. La idea es no llegar a eso, pero hay que tenerlo presente, porque esto puede modificar muchas de las ideas de lo que puede significar la estrategia y la defensa. Porque vuelvo a repetir, me parece de que el concepto de estrategia, que muy bien el Comodoro señaló, y el concepto de diplomacia y el concepto de relaciones exteriores, están planteadas para una estructura que todos conocemos, que es el Estado Nacional. Y el Estado Nacional es un Estado unificado y es un Estado que en general tiene una cultura. Ya lo vamos a tratar con más detenimiento. Y quiero cerrar con esto. Hay algo que en el tema Antártida, está muy bien el planteo que hizo el Comodoro de por qué Antártida y no, además lo explicó muy bien por qué, ¿no? Es decir, por qué Antártida primero y no islas del Atlántico Sur, y que una cosa es la que permite la otra, en fin. Yo no había reparado, en lo personal no había reparado en eso, pero es muy interesante. Pero quiero recordar un hecho que a veces queda desapercibido, que es la presencia de los Estados Unidos en la Antártida. Y ustedes saben de que hubo un famoso contraalmirante, el contraalmirante Richard Byrd, que es un héroe nacional de los Estados Unidos, que es quien, por allá en la década del 20, primero hizo una exploración como aviador en el Polo Norte y después fue incursionando hasta llegar al Polo Sur. Tanto es así que después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, le encargan al contraalmirante Byrd ir nuevamente a la Antártida. Lo que se llamó la operación Kayamp, que estaba supervisada por James Forrestal, el primer secretario de Defensa de los Estados Unidos, 1946-47, bien cuando termina la guerra. ¿Y qué objetivo tenía? La colocación de bases militares norteamericanas en la Antártida y sobre todo la colocación, desplazamiento y ejercicio de tropas en Antártida. Dicho en otros términos, si se intentaba de alguna manera establecer tropas o se establecen tropas, la guerra terrestre significa hacer la guerra terrestre en la Antártida. Esta expedición esto a mí siempre me llamó la atención, esta presencia norteamericana, porque estuvo siempre signada de muchos claroscuros, de luces y sombras. Todos los protagonistas, desde el contraalmirante Byrd hasta James Forrestal, todo significó en esos años
una serie de luces y sombras sobre la presencia de la Antártida y los intereses norteamericanos en la Antártida, que también de alguna manera, no sé cómo estará el tema ahora, pero que también de alguna manera sería interesante pensar. Esto se quedó, hubo varias expediciones, esto se abandonó poco antes del Tratado Antártico, porque muere Byrd, y después no sé cómo habrá quedado Estados Unidos en este tema. Pero Estados Unidos también ha tenido una presencia muy fuerte, porque intentaba de alguna manera saber que si había una guerra en Antártida o por la Antártida, había que estar preparado a cómo pelear en la Antártida. Otro tema para discutir, si es que esto se puede discutir. No sé cómo será hoy la guerra, una guerra de esta naturaleza, pero ya se planteaba en el 46 fue esto. Bien cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Esto era presidente Truman. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que me parece que lo que planteaba el Comodoro del tema del patriotismo es interesante plantearlo, pero tendríamos que, yo señalé 2 puntos, que los vamos a volver a repetir, que es el punto fundamental, que es el punto de, sí, replantear el patriotismo y la influencia de la cultura, porque hoy estamos en un tipo de cultura, vamos a llamarle de cultura de difusión popular, que no da ni ahí para plantear, primero, una educación con fines estratégicos defensivos, y segundo, mucho menos para sostener cierto valor patriótico. Es decir, vamos, no quiero entrar en detalle, vamos a entrar en detalles más adelante, pero me parece que hoy el tipo de, vamos a llamarle de cultura pública, no de la escuela, de cultura pública, que se irradia y que estamos acostumbrados a ver permanentemente, está muy lejos de sostener esto. Lo que no nos queda claro es cuáles son las consecuencias. Entonces, imagínense, frente a lo que planteó el Comodoro, porque para lograr lo que plantea el Comodoro, es fundamental tener una concepción determinada de las cosas. Y tener una concepción del Estado también de las cosas. Ahora, estamos muy lejos de eso. Entonces, cuanto más lejos estemos, y más difícil será plantear, digamos, una política estable. Y quiero cerrar con la mención de quién es el que está a cargo del tema Malvinas. Está Filmus. Nada más. Está Filmus. Que es un buen muchacho, pero nada más. Gracias por escucharme. Gracias. Osvaldo, sí. Perdón, quería agregar algo. Me parece interesante este otro planteamiento. Estimo que a lo mejor no está relacionado con los objetivos que tiene la Argentina, porque en este caso la diferenciación es que específicamente está relacionado para mantener un poder sobre un amplio territorio que va hacia el sur. Y bueno, de ahí es que sea tan estratégica la posesión de las Islas Malvinas. Le quería mencionar, no sé si lo habrán tratado, el tema del impacto que hay un proyecto para hacer un puerto de aguas profundas en las Malvinas, que eso cambiaría bastante el aspecto, si está en poder de los ingleses, para el abastecimiento de toda esa área, amplia área que hay, que hasta este momento, digamos, entiendo que sale de Tierra del Fuego, pero al poner ellos un puerto de aguas profundas en ese lugar, ganarían mucho espacio para todo lo que uno pretende que se vea desde ahí, desde las Islas Malvinas. Digamos, eso solamente quería acotar. Comodoro, usted hizo mención brillantemente a las necesidades y falta de políticas, y mencionó una que realmente a mí me interesa mucho, creo que a muchos de nosotros, que es la educación y la cultura. Mi pregunta es muy sencilla. Uno de mis nietos, de los tantos nietos que tengo, me preguntó una vez qué posición tiene la Argentina en cuanto a dimensiones. Las dimensiones oficiales hablan de 2.7 millones de kilómetros cuadrados. Mi pregunta es,
Supongo y quiero creer que cuando hablan de esa superficie incluye el sector antártico, las Islas Malvinas y las 3 otras islas que llamamos así ligeramente islas, Shetland, Orcadas y Sandwich. ¿Es así? Porque de ser realmente, si no es así, la primera cosa que debemos enseñar a nuestros chicos es cuál es la superficie real, terrestre y marítima, incluyendo las 200 millas marítimas alrededor de cada una de nuestras posesiones, por lo menos ambicionamos tenerlas alguna vez. Ahí va la pregunta, no más que eso. Cuando usted me suelte, Hugo, agarro, si no, sigo escuchando. Le hice una pregunta, nada más. Bueno, adelante, por favor. Bueno, voy a dedicar un párrafo a cada comentario. El primero, obviamente, es todo un desafío, ¿no? Frente a la exposición previa mía. Yo lo único que dejaría picando acá para todo este gran asunto que estamos charlando es qué es lo que cada uno de nosotros quiere. Esa es la base. ¿Qué país queremos? Porque a partir del país que yo quiero, puedo construir el que queremos y en función de lo que queremos podemos decidir mantener o alterar. En definitiva, pasa, me parece a mí, el problema por lo que yo quiero. El patriotismo, ¿qué es el patriotismo? Bueno, el patriotismo es el apego actitudinal, sentimental, a lo que mi esencia humana recibió y tiene. Que me lo dieron mis padres, me lo dio la naturaleza, me lo dio la historia, me lo dio la cultura, ¿no? O sea, es el amor a la tierra, a la naturaleza, que a mí me da la sensación que hoy está muy perdida, entre otras cosas, porque llevamos décadas, me parece a mí, esto puede sonar como espero que no suene como una crítica política, no. Llevamos décadas donde no hemos perdido la noción o no sabemos lo que queremos. No, hemos renegado de nuestros antepasados, pero por otro lado dijimos, en el 20, en el 30 éramos el 8º país de mayor economía de la Tierra. Hicimos una revolución, hasta violenta. Hicimos una contrarrevolución tanto más violenta. Uno decía, medio país decía una cosa, medio país dice la otra. No nos ponemos de acuerdo, pero la pregunta es, ¿yo sé lo que yo quiero? Yo en mi caso sí sé lo que quiero. Yo no necesito cambiar nada de todo lo que tuve. Yo necesito un país, lo que tengo, la naturaleza es privilegiada. El problema está en los seres humanos. Creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por ser más considerados con los demás, menos corruptos, y después poner más esfuerzo. Yo viví 1 año en Canadá y 2 años en Corea. Yo entendí por qué esos países son florecientes. Acá no lo entiendo. Y yo creo saber claramente por qué nos va como nos va. Porque no pasa lo que pasa en Canadá, ni pasa lo que pasa en Corea. Yo tuve una excelente oportunidad de conocerlo, y bueno, y acá veo que no logro, y mire que pongo un esfuerzo yo por tratar de, en mi parte, cambiar algo, pero por ahora me quedo nada más que en palabras, no logro ver producto, ¿no? Respecto del problema de lo que pasa en Malvinas y la paz, en realidad nosotros no vemos, o nos ocultan o no vemos, y hasta es altamente probable que el Reino Unido esconda todo lo que hace de antemano antes de que sea publicado. Porque ellos no tienen ninguna necesidad ni deseo de que nosotros veamos lo grande que son. Porque a partir de ahí despiertan envidia. O sea, si ellos dicen, ya estamos produciendo petróleo, no te vamos a decir, no, dame ese petróleo mío. O sea que si yo hago como ellos, sigo explorando minerales. Por ahí estoy mandando submarinos y ya estoy recogiendo las tierras raras y los nódulos polimetálicos y yo ni me entero. Entre otras cosas porque no tengo ni un submarino.
O sea que ese puerto que están mejorando, que salió en las noticias que están mejorando, todo lo que es el complejo portuario y aeroportuario de Monte Agradable es impresionante. Los invito a que justamente vean las fotos satélites que hay. Es impresionante. Es una fortaleza de la OTAN en el Atlántico Sur. Y yendo ahora al tercer tema de las jurisdicciones, nada más elocuente que esto que voy a mostrar acá. En este mapa que está acá, están todos los intereses argentinos. Están, mientras se agranda, están esparcidos en todo el globo. Lo que está en rojo son todas las jurisdicciones nacionales, pero el tráfico mercante sale afuera de las líneas. Los ciudadanos argentinos y los bienes argentinos en el exterior están en cualquier lugar del mundo. Es uno de los artículos, el artículo 5 de la Ley de Defensa Nacional se refiere a la responsabilidad de proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos en el exterior. O sea, la responsabilidad de la defensa no es solamente la población del territorio argentino, es también la vida y la libertad de los ciudadanos argentinos en el exterior. Y después hacemos distintas cosas, tenemos misiones diplomáticas en todo el globo, tenemos misiones de paz en todo el globo que tenemos que proteger. O sea, y tenemos obviamente la necesidad de desarrollar nuestra economía, vender lo que es nuestro y comprar lo que necesitamos. O sea que el globo debe ser de interés de todos los argentinos. ¿Cuáles son nuestras jurisdicciones? Acá vemos, ¿no? O sea, el problema de las islas en el entorno atlántico. Vemos los tres grupos de las islas, que estimo que no hace falta repetir el nombre. Y estas son todas las jurisdicciones constitucionales y legales. Constitucionales porque, ya lo indica, la disposición transitoria número 1 de la reforma de la Constitución del 94. Todo esto que vemos acá en verde, del territorio del Triángulo Argentino que todos conocemos, todo eso suma 2.778.000 kilómetros cuadrados. Eso no tiene mar, eso no tiene islas y eso no tiene Antártida. Acá está el complemento. Lo que está en azul, que es la zona económica, en azul celeste, lo que es la zona económica exclusiva, eso es 1.050.000 kilómetros cuadrados de mar. La extensión de la plataforma continental, que fue aprobada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en el año 2016 y modificada un poquitito, agrandada en el 2017, son 250.000 kilómetros, que son lo que está en azul más oscuro. Acá quiero poner el cursor y no lo veo. Lo que está al lado de la banderita, del lado de afuera. Lo que está en rojo son los 2.600.000 kilómetros cuadrados que hablé, usurpados o ocupados ilegalmente por el Reino Unido. Adentro se alcanzan a ver las respectivas zonas económicas exclusivas. Las zonas económicas exclusivas marítimas suman 1.800.000. Las islas propiamente dichas son los menos de 15.000 kilómetros cuadrados que les mencioné. Y cuando vamos a la Antártida, lo que ven en verde, la Tierra, son 950.000 kilómetros cuadrados, casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, y el mar, cumpliendo la ley del mar con la zona económica exclusiva, más la plataforma continental, suman 2.800.000 kilómetros cuadrados. Cuando nosotros sumamos todo eso, la flecha roja es lo que comenté, ¿no? No podemos tener Antártida si no tenemos las islas. O tendríamos muy poco para reclamar. Encima, toda nuestra jurisdicción está dentro de lo reclamado por el Reino Unido y gran parte por lo que reclama Chile. Acá tenemos, en estos gráficos, las dos representaciones. Las jurisdicciones totales, como ven ustedes arriba a la izquierda, suman
10.500.000 kilómetros cuadrados. Para que podamos imaginar qué significa 10 millones. Rusia son 14 millones de kilómetros cuadrados y algo, la Tierra. Canadá, China y Estados Unidos y Brasil están ahí entre 9 y 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea, Canadá son 10 millones de kilómetros cuadrados. Lo que vemos en el mapa de Canadá, eso es el territorio terrestre y marítimo argentino. Y de eso tenemos el 39% bajo control propio. O sea, la tierra más ese millón de mar que les comenté. El 25%, o sea, los 2.600.000 kilómetros cuadrados, está ocupado ilegalmente, usurpado, presencia británica, y el 36% es lo que está en juego en algún momento de la Antártida. Cuando nos centramos en el mar, por eso que habitualmente la Marina ha estado preocupada por toda la cuestión del Atlántico, ¿no? Y de las Islas Malvinas. Todas las jurisdicciones marítimas, bajo control propio, usurpadas y pendientes, suman 6.700.000 kilómetros cuadrados. De esos 6.700.000, tenemos solamente para pescar y para sacar petróleo el 20%, 1.350.000 kilómetros cuadrados. Usurpado por el Reino Unido, 2.600, el 38%, y el 42% en suspenso, que son esos 2.800 que le comenté. Creo que con esto quedó aclarado el tema de las jurisdicciones con bastante precisión, y es lo que tendríamos que enseñar en todas las escuelas. Empezando en el jardín de infante, poner el mapa completo. Es el de la izquierda. Y en la escuela secundaria le tenemos que mostrar el de la derecha. Y empezar a hablar de defensa. O sea, empezar a hablar, obviamente, de política exterior, de potencial nacional y poder nacional, de diplomacia, de derecho internacional, como corresponde, y obviamente también de defensa nacional. Esa defensa nacional que tiramos a la basura cuando abolimos la conscripción y en los últimos 40 años de democracia. Bueno, este es un gráfico de percepción estratégica, ¿no? De la defensa, que es un tanto complicado, llevaría bastante más tiempo, así que lo voy a emitir por ahora. Si alguno en algún momento lo quiere charlar, me llama por teléfono, le pide el teléfono a Hugo y lo charlamos. Pero acá se resumen esas tres grandes funciones que yo comenté como función de la defensa nacional. Sí, ahí veo una mano levantada, ¿no? Ahí terminé yo lo relativo a las tres inquietudes que hubo. Bien, ¿alguien quiere preguntar perdón. algo más? ¿Quiere agregar algo más? No, sí, perdón. En el gráfico, por lo que estuve viendo, para poderlo entender bien, se hablaba de racionalidad y de emotividad. Sí. Ahora, ¿eso qué relación tiene con lo planteado? Es decir, entiendo que vinculado con el tema de lo que sería la comprensión del problema estratégico defensivo, si es que entendí bien. Todo el problema estratégico deviene de interpretar que los seres humanos tenemos una parte del cerebro reptiliana, funciones naturales, una parte límbica, las emociones, y otra racional, el neocórtex, que es el ser humano, por ahora tiene eso. Entonces tenemos una parte, la racionalidad, que nos permite manejar la relación costo-beneficio y el alineamiento de recursos afines o medios afines para que nosotros podamos avanzar en la dirección que queremos. La parte racional. Pero sabemos también que la parte emotiva, de alguna forma, nos lleva a elegir y a preferir determinadas cosas. O sea que no nos podemos olvidar de la parte emotiva. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pasa con la defensa nacional en el país? Y bueno, a lo mejor racionalmente yo puedo aceptar que estoy en una situación de alto riesgo, de que las capacidades militares son un desastre,
pero paralelamente me acuerdo de la historia que tuvimos y no quiero Fuerzas Armadas. De ahí, 0,7% del PBI. Prefiero la autodestrucción antes que tener Fuerzas Armadas que me den alguna probabilidad de tener un golpe armado. Y ahí debato la racionalidad con la emotividad. Eso es lo que quería representar. Esa interpretación del ser humano que yo la acabo de hacer a nivel individual, la puedo hacer a nivel social o de nación, donde con una estructura política y una capacidad de decisión hay un liderazgo que hace los números con el problema estructurado, hace las probabilidades con el problema semiestructurado, pero tiene una parte dialéctica de comunicación con el otro actor, con el Reino Unido, donde el primer desafío es ¿qué quiere el Reino Unido? El primer desafío es ¿qué queremos los argentinos? Tenemos patriotismo, tenemos unión, queremos todo lo mismo, queremos todo en las Malvinas, queremos todo en la Antártida, renegamos de la guerra de Malvinas, ¿estamos dispuestos a poner la vida para tener lo que queremos? ¿O queremos todo fácil? Bueno, nos tenemos que poner de acuerdo. Los primeros que nos tenemos que conocer racional y emotivamente somos los argentinos. A partir de ahí hacemos el mismo análisis con los británicos y ahí veremos qué coincidencias de intereses tenemos, qué coincidencias culturales tenemos, cómo nos ponemos de acuerdo para que los dos estemos contentos. Eso es lo que intentaba, y dentro de toda esa concepción, ¿cuál es la función del uso legítimo de la violencia por parte de los estados? Que se supone que es una función esencial, que en nuestro caso está reconocida desde el preámbulo de la Constitución, y que lo que tiene por finalidad es, lo que dije, contribuir a satisfacer fines, mantener la cohesión interna y tratar de persuadir a los demás de que no nos perjudiquen. Yo quisiera hacer una pregunta directamente al Comodoro, apelando a su conocimiento profesional y a su condición de veterano de guerra de Malvinas. En primer lugar, ¿cuál es, en su opinión, el estado de los componentes de los sistemas de armas de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval Argentina en la actualidad? Y si cree que a mediano plazo es posible alguna modernización que vaya en el sentido de lo que usted planteaba al comienzo de esta charla y también en otras que yo tuve ocasión de disfrutar por su parte, donde hace alguna evaluación, ha hecho alguna evaluación de las posibles compras, ¿no?, de material aéreo y de sistemas de armas, ¿no?, para la Fuerza Aérea y para la Aviación Naval Argentina. Y en segundo lugar, quería saber si su opinión respecto al siguiente tema. La guerra de Malvinas significó un cambio de paradigma en la guerra aérea, aeronaval, a tal punto que eso afectó las estrategias de la OTAN en general para la guerra aérea y del Reino Unido en particular, ¿no? Algo que fue reconocido incluso por los propios británicos, al poco tiempo de concluir el conflicto. Entonces quería saber si en la formación de los pilotos en la actualidad, tanto de la Fuerza Aérea como de los pilotos de la aviación naval, hay un adiestramiento, un entrenamiento en función de esos nuevos paradigmas y cuál es el estado actual, ¿no?, de esa formación, de esa capacitación, si se ha tomado en cuenta, así como lo tomó el enemigo, si se sigue actuando y se sigue entrenando y formando a los pilotos en esas nuevas concepciones, que son producto incluso de la acción en guerra de nuestros propios héroes, ¿no?, nuestros propios pilotos. Bueno, esa es la consulta, Comodoro. Las perspectivas están, mientras haya personas, todo es posible, si quieren. O sea, y acá está el cuento que hoy no lo dije, Hugo, todavía, ¿no? Conocer para querer y querer
para desarrollar y proteger. O sea, nadie quiere lo que no conoce, ni nadie desarrolla ni protege lo que no quiere. Entonces, el serio problema que hay con el tema de la potencialidad de los medios aéreos es que el poder político no quiere. O sea, es eso. Porque si quisiera, haría otra cosa. Es un tema eminentemente político, no es de los militares. Está la potencialidad y con decirle sí a los rusos y comprarle, ya saben yo, qué elegiría, ¿no? No hace falta mucho, hace falta un escuadrón, 12 aviones, Sukhoi 35. Eso es lo que le hace falta a la República Argentina. Y poder decirle a Mr. Johnson, ¿cuándo hablamos de Malvinas? ¿Cuándo actualizamos las medidas de confianza mutua de los acuerdos de Madrid? Una cosa es negociarlo, cuando yo tengo un escuadrón acá de Sukhoi 35, y la otra es cuando tengo ahora los Texan, lo único que anda confiable. Entonces la potencialidad está, el tema está querer, y creo que algunos sabemos lo que queremos. Ahora, tiene que haber consenso y tiene que haber determinación y liderazgo. Y en cuanto después a lo que pasa en la práctica después de la guerra de Malvinas, que creo que fue esa la pregunta, la disponibilidad de medios es fundamental para poder vivir y tener motivación, que aliente y al mismo tiempo obligue a vivir los tiempos en el estado del arte. ¿Cómo voy a vivir yo la guerra de los portaaviones norteamericanos, británicos, franceses, italianos, indios, turcos, coreanos? Si no, lo único que tengo que funciona es un Texan, que encima no lleva armas. Y encima compramos patrulleros, ¿no? Que están viniendo ahora, tenemos 2. No vinieron sin el vehículo a control remoto, vinieron sin helicóptero, no tienen armas. El sensor es para patrulla, para vigilancia, para estar. Obviamente hay que navegar. El adiestramiento tiene que ser, los marinos tienen que salir a navegar, ¿no? Pero con eso no hacemos defensa. O sea, tenemos una capacidad latente de gente adiestrada para navegar o una avioneta para volar, como el Texan, pero no tenemos capacidad. Es como haber gastado en defensa en 2 ventanas, pero nos falta la ventana, la última ventana. Si no tenemos la última ventana cerrada, no tenemos defensa. Bueno, eso es lo que pasa con el estado del arte en la actividad aérea, y la gente hace lo que puede, la verdad, lo que puede. Lo que más tiene que hacer, lo que más trabajo le da, es lidiar contra la adversidad política. Es peor la guerra de tiempo de paz que los 2 meses de guerra en Malvinas. Me permite una pregunta adicional en relación al tema del armamento y demás. ¿Qué opinión tiene en relación a los Mirage Modernisé que se han comprado, entre comillas, comprado a Francia y que están ahí varados hace como 2 años? ¿Tienen alguna potencial utilidad o le compramos chatarra a los franceses? Gabriel, mire, hay al que gusten, obviamente, los invito a leer un artículo que está publicado en la revista Zona Militar, que se llama la recuperación y puesta en valor de la capacidad de combate de la aviación naval, algo así. Ponen zona militar, Ganeau, aviación naval, y le va a aparecer el artículo donde yo fundamento el poder que significa tener los aviones, lo que tuvo y lo que tenía comprar estos 5 aviones. El tema es que es tal el nivel de desorientación que tenemos, que desde que se trajeron los aviones, desde hace 2 años, faltan $900.000 para comprar
los cartuchos de los asientos eyectables, Claro. que se vencieron porque los aviones no se traían, y no hay voluntad de poner esa plata. Y esa plata la tenemos que gastar con los Super Tandar, o con los Sukhoi 30, o con cualquier avión que compremos, o con los JF-17 chino o pakistaní. O sea, no ponemos los $900.000 porque no queremos. Porque si estuviera... O sea, el presidente debiera llamar al ministro y decirle, ministro, ¿por qué no ponen en servicio los 5 aviones que se compraron? Y el ministro debería llamar al jefe de la Marina y le dice, jefe, ¿qué pasa con los aviones? No, que estamos haciendo la licitación, pero ¿qué licitación? Es un medio de combate que es seguridad nacional. ¿De qué licitación me está hablando? Usted tiene un artículo de la Ley de Inversión Pública que lo autoriza que en aspectos de urgencia y cosas sensibles, usted puede comprar en forma directa. Lo tiene que justificar. Y en todo caso me trae el expediente a mí y lo firmo yo, lo firma el presidente. Pero argentinos a las cosas. Bueno, eso no pasa. Sí, es muy interesante en esa nota de su autoría, Comodoro, en zona militar, se suscitó luego un debate en el foro y queda claro, evidente, que en el fondo también hay un problema de ausencia, obviamente, ni siquiera de déficit, de industria para la defensa nacional, porque ese componente que se utiliza para los, aviones, para los asientos eyectores es un explosivo que, si yo mal no recuerdo, ahora no recuerdo el nombre del proveedor británico, es una empresa británica. Martin Baker. Exactamente, ahí está. Claro que no, nosotros no lo podemos adquirir porque estamos bloqueados para adquirir ese material y no se lo podemos comprar a ningún otro proveedor porque obviamente Inglaterra presiona para... Ahora, con una industria nacional de defensa, ese explosivo creo que no es tan sofisticado, al menos por lo que se discutió en el foro y por lo que usted plantea en su artículo, Comodoro. En otras épocas creo que lo podríamos haber reemplazado ese explosivo por industria nacional, porque no es tan sofisticado tecnológicamente, pero claro, sí. La cuestión es, como usted muy bien dice, ¿no? Va más allá del ámbito militar y es una cuestión de decisión y de voluntad política, ¿no? Claro. Hugo, gracias, Gabriel. Hugo, acá me cantó la alerta que me estoy quedando sin batería. O sea, estoy conectado, pero la demanda es mayor que la asunción. Ya sobre la hora, que más o menos tenemos previsto. Algunas personas se han retirado, han pedido que por favor le pasemos material. Horacio del Prado agradece. En fin, estamos sobre la hora. Yo quería hacer una pequeña reflexión sobre en general, digamos. Me parece que estamos viviendo una cultura popular en donde están presentes estos valores que usted mencionaba. El patriotismo, el reconocimiento a las generaciones pasadas, la ambición de construirnos como una gran nación. Pero esa cultura popular está bajo asedio. Está bajo asedio de una subcultura de verdades triviales y aparentes, ¿sí? Y valores aparentes, y que esa es nuestra gran lucha, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento de Malvinas, hace poquito tuvimos una muy buena exposición, la clase anterior, de la gente del Observatorio de Malvinas de la Universidad de Lanús, donde nos mostraban que el sentimiento popular respecto de la causa de Malvinas está muy presente y muy presente en la gente joven. ¿Sí? El sentimiento popular. Otra cosa es la clase dirigente que nos hemos sabido dar. ¿Sí? Creo que el gran problema está ahí. El problema de la carencia de una élite acorde al pueblo. Bueno, pero me parece que en el pueblo existen todos esos valores. Y existen esas verdades, existen esa confianza. Bueno, debemos apelar a eso. Nada más. Muchas gracias. De mi parte, muy amable, Eduardo. Y ya subiremos entonces ya a la nube después a la
al canal de las escuelas, de Argey, y al canal nuestro, para la difusión también de esta actividad. Por mi Muchas gracias, parte, nada Hugo. más. Muchas gracias, Hugo, a todos. Y bueno, un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias, Comodoro, por toda Gracias. la difusión que usted da habitualmente. Muchas Muy gracias. amable. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Saludo ahí a Jorge Alberto Castelo, que se sumó recién. Bueno, un abrazo, Jorge. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Si Dios quiere. Adiós, adiós.